¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Mi Corazón a la Mesa. Yo soy Yadira y en el video de hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de tortilla o mejor conocida como sopa azteca. Esta receta a mí me encanta, no se la pierdan, quédense hasta el final. Comenzamos. Vamos a comenzar poniendo a hervir el jitomate y la combinación de los chiles. Esta combinación de chiles es lo que le da un sabor a esta sopa delicioso. Los chiles deben de estar bien desvenados, sin semillas y muy bien lavados. Y los vamos a poner a hervir hasta que reviente el jitomate y los chiles estén reblandecidos. ¿Y qué les parece si en lo que están listos nuestros jitomates y los chiles vamos a cortar las tortillas? Miren, es muy importante que las tortillas estén frías y yo las voy a cortar con esta técnica. Cortaré tiras delgadas empezando por las orillas y una vez que termino las orillas me sigo con el resto de la tortilla. Y los cortes los hago de esta manera para lograr que todas las tiras me queden de tamaño similar. Cuando los chiles y los jitomates estén listos, apagamos el fuego y dejamos enfriar antes de licuar. Ya cortadas las tortillas, ahora lo que vamos a hacer es freírlas. Vamos a preparar un escurridor con servitoallas para escurrirlas cuando salgan de freír. Miren, yo aquí tengo una olla, si se fijan, bien chiquita. A mí me gusta ocupar un traste que se ajuste mucho al tamaño de lo que voy a freír. Esto para evitar desperdiciar tanto aceite. Y yo voy a ocupar aceite de coco. Recuerden que ustedes pueden ocupar el aceite que gusten. A mí me gusta ocupar el aceite de coco refinado para que no me dé ese sabor a coco, porque no viene al caso ahorita en la preparación. Pero me gusta ocuparlo cuando voy a freír mucho, porque el aceite de coco aguanta altas temperaturas. Metemos una tirita de las tortillas para verificar que el aceite ya esté caliente. Si empieza a burbujear como se ve, ya podemos empezar a freír todas las tortillas. Una vez que estén bien crujientes y tan doraditas como a ustedes les guste, las vamos a sacar y las vamos a dejar escurrir en la servitoalla. Sin dejar que se dore, vamos a freír una tortilla entera. Esto es porque se lo vamos a agregar al caldo para que tenga ese saborcito de tortilla. Tomamos un chile pasilla, le quitamos las semillas y las venas y lo enjuagamos muy bien. Y cortamos en tiritas que llevaremos a freír. Esto lo vamos a ocupar para la guarnición de nuestra sopa. Una vez tibios, vamos a licuar el jitomate, los chiles y le vamos a agregar ajo, cebolla, consomé de pollo en polvo. Y para ayudar a nuestra licuadora vamos a ponerle caldo de la cocción del jitomate y los chiles. Es muy importante utilizar agua purificada porque vamos a seguir utilizando esta agua. Agregamos la tortilla frita y licuamos perfectamente. Agregamos a una cacerola amplia y debemos colarlo muy bien. Lo dejaremos a fuego medio alto y vamos a esperar a que suelte el hervor. Cuando suelta el hervor, le vamos a agregar caldo de pollo hasta dejarlo tan caldosito como a ustedes les guste. Si no tienen caldo de pollo, pueden agregar agua de la cocción de los chiles y complementar con consomé de pollo en polvo. Vamos a agregarle sal. Pruébenlo para verificar que le agreguen la cantidad correcta. Pueden agregar consomé de pollo en polvo para que le dejen el sabor que a ustedes les guste. Lo integramos muy bien y finalmente le ponemos una buena rama de pasote para que le dé ese sabor tan rico y tan característico de esta sopa. Lo dejamos servir tapado a fuego medio por aproximadamente 20 minutos. Después de 20 minutos ya está lista. Ahora vamos a ver cómo se sirve esta deliciosa sopa. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte. En un plato hondo vamos a colocar las tortillas bien crujientes y debe quedar bien copeteadito. Agregamos la cantidad que ustedes gusten de este molito. Ven qué rico se ve y no saben qué delicioso huele. Aguacate en cuadritos, chicharrón de cerdo, queso panela o cualquier queso fresco de su preferencia,
y le vamos a poner unas tiritas del chile pasilla frito. Y para rematar ponemos un chorrito de crema fresca de vaca. Delicioso, en verdad esto es casi una comida completa. Espero que les haya gustado y si es así, por favor regálenos un like. Si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse y muy importante, activen esa campanita para que YouTube les avise cuando subamos las próximas recetas. Hasta la próxima.